Bienvenidos hoy, martes 13 de julio del 2021, a la primera sesión del ciclo de charlas Diseño 360, Diálogos con el Medio, Invierno, el alma del diseño desde el corazón a la disciplina, organizado por la carrera de Diseño Industrial de la Escuela de Diseño UTEM. Este ciclo de charlas busca abrir el diálogo sobre instancias profundas, motoras, aquellas conversaciones sobre lo intangible y a la vez medular. El día de hoy, con muchísimo cariño y profundamente honrados por su presencia, nuestro invitado es Siley Mora Penrose. Es filósofo, mestizo, nieto de un arriero mapuche pehuenche de Coihueco, en la chilena región del Ñuble. Profesor de mapuzungún, latín y griego en universidades del sur. Es autor del método de ontoescritura, una disciplina para el empoderamiento del ser y la revelación del destino. Desde 1982 y sin cesar, asume la vocación de rescatar la cosmovisión mapuche a través de múltiples libros e investigaciones de campo en la Araucanía. Entre sus variadas obras destaca Nehuen, El poder de la espiritualidad mapuche, Ediciones Urano, 2020. También hoy, junto a Birgit Turch, su compañera, dirige la Escuela de Escritores y Cronistas en la región de Ñuble y guía a otros según las pautas de la mentoría Escribir para Sanar. En 2021 fue invitado como experto al Congreso del Futuro con la ponencia Volver a la Tierra. Estamos muy honrados como ya lo dijimos al inicio. Profesor Siley, cuando quiera, bienvenido. Muy bien, mucho gusto de participar en esta celebración de la Escuela de Diseño, del 5º año de la Escuela de la UTEM. Y contento de compartirles estas visiones sobre algo que, por cierto, tiene que ver fundamentalmente con el diseño, ¿no? Que es la obra bien hecha, ¿no? La perfección de la obra. Vamos a reflexionar un poco sobre esta perspectiva y sobre lo que es la tosquedad de nuestras acciones, de nuestras producciones, ¿no? Vamos a ver este binomio tosquedad y perfección, así se llama, se ha difundido esta charla. Conversación, charla puesta en común de una visión que yo dispongo gracias a adentrarme en el pensamiento indígena, particularmente en el pensamiento mapuche y en el pensamiento de las personas que han estado más observadoras del mundo natural. Vamos a ver entonces dos grandes partes, vamos a dividir en dos grandes partes compartir esta charla. Una va a ser qué significa perfección y tosquedad en la naturaleza, y la otra, qué vamos a entender o qué entendemos con respecto a cuál sería la perfección en lo humano, ¿no? ¿Cuál es la perfección en lo humano? Un elemento muy importante. Es decir, todo lo que vamos a ir señalando va a ser de algún modo, y lo podemos así asumir, como una metáfora de nuestro hacer, una metáfora de nuestro ser también, y de nuestra conducta como persona. No está pensada la charla como un repertorio de breves técnicas con respecto a cómo perfeccionar una obra, sino que es una reflexión del significado hondo que tiene, el reto hondo que tiene para lo humano la perfección, y qué sería en el fondo la tosquedad o la imperfección, ¿no? en lo humano. Yo me voy a guiar, como ya el currículum quizás ustedes lo imaginaron, me voy a guiar por un pensamiento mapuche que yo sistematicé hace muchos años, ¿no? Hace muchos años, pero que recién vio la luz hace poco en un libro que se llama Maguida, ¿no? El llamado Mapuche para sanar la tierra, ¿no? De Editorial Urano. Allí yo pongo y expongo una reflexión
un seumasungun, dirían los mapuches, en relación a esto. Y justamente yo le llamé así, le titulé Tosquedad y Perfección. Se trata de una reflexión de un quinche, de un sabio, que en distintas conversaciones él me hablaba de esto. Estoy hablando de hace 35 años atrás, pero que yo tomé apuntes y no había terminado de pulir este escrito hasta hace poco, y fui resumiendo esas conversaciones prácticamente en una sola página, pero una página muy, muy densa y muy rica, y yo se las voy a compartir y se las voy a ir comentando. Vamos, manos a la obra de inmediato. Entonces les voy a leer, ¿no?, de este libro mío, Mahuida, el llamado Mapuche para sanar la tierra, en la página 134, la siguiente reflexión de un quinche, de un sabio mapuche, que dicho sea de paso, se trata de don Carlos Carinao Caitrú, ¿no?, que en los años, fines de los años 80, 88 por allí, en la cordillera de Curarrehue, en Reigolil específicamente, él, junto al fuego y después de encerrar a los animales, reflexionaba en base a preguntas que yo le hacía también, qué significa, ¿no?, el fenómeno del buen obrar, del orden en la naturaleza, ¿no? ¿Qué significa, en el fondo, justamente estas expresiones, tosquedad y perfección? Dice el texto: Futa Shao, ¿no?, el gran padre o el gran poder, enseña a los animales y las plantas lo que han de hacer. Es decir, ya aquí en esta primera frase, hay una predisposición previa en la naturaleza con respecto al obrar, ¿no?, con respecto al manifestarse, ¿no? Hay un orden, ¿no?, que viene, ¿no es cierto?, de un mandato, en este caso del gran poder, de Futa Shao. Futa Shao, el gran padre, el gran poder, enseña a las aves a construir sus nidos, pero los nidos de las aves no son todos iguales. Primera constatación. Futa Shao les da solo las líneas generales y algunas hacen mejores nidos que otras, ¿no? Una constatación empírica de que hay obras en la naturaleza más elaboradas y otras menos elaboradas, más impecables y otras menos impecables, ¿no? Todo lo va a determinar la funcionalidad que tiene cada ser, cada organismo en la naturaleza. Eso va a determinar el nivel de complejidad o de perfección que van a poner en sus obras. En este caso, las aves y sus nidos, que es muy claro la delicadeza de algunos, ¿no?, y la tosquedad de otros, ¿no? Hemos visto, ustedes deben saber, ¿no?, cómo hay un pajarito, un ave que yo imité mucho cuando hice mi casa, ¿no?, el hornero, que va juntando pacientemente pedacitos de barro y los va amalgando en una base que va a hacerse pues un nido, y va juntando y va construyendo una casa ovoide, como un hornito, y una vez que termina su labor, la remata y la decora, pone algunas ramitas y algunas flores, y se instala afuera de su casita, de su hornito de barro, a esperar a la hembra, que llega, ¿no es cierto?, cuando ya la casa está construida, ¿no? Toda una metáfora respecto al premio de la labor bien hecha, ¿no? Llega como premio la compañera a poner sus huevos allí. Y hay otros, evidentemente, otros nidos bastante más toscos, pero funcionales. Todos siempre son funcionales. Toscos desde la perspectiva nuestra, ¿no?, desde la perspectiva de la sofisticación interpretativa de nosotros. Pero es así en la naturaleza. Siempre son funcionales a la necesidad que tiene esa especie y que se la dicta un ecosistema determinado. Volvamos al texto. Futa Shao les da solo las líneas generales y algunas hacen mejores nidos que otras. Del mismo modo, algunos animales se contentan con moradas muy toscas, mientras que otros hacen lugares atractivos donde vivir. A pesar de que los materiales están ahí, dispuestos para todos, los resultados son muy diferentes. Esta otra constatación que hace el quinche mapuche, ¿no?,
que le llama la atención la diferencia que hay, lo desigual que es la naturaleza, ¿no? Los resultados son muy distintos a pesar de que todo está hecho de lo mismo, como decía un viejo epigrama, ¿no? Son los mismos materiales. Lo que hace la diferencia es algo interno. Lo que hace la diferencia es el tipo de visión, la manera como educaron mi amor y la forma como yo quise después modelar mi corazón. Aquí ya este Kimche, ¿no?, de don Carlos Carinao, se salta ya al plano humano. Entonces, ya de la naturaleza pasa al plano humano. La diferencia es algo interno, dice, y que lo que determina que seamos diferentes es la visión diferente de cada persona de las cosas, la visión, la interpretación, podríamos llamarle, y la manera como educaron el corazón, cómo las personas se autoeducaron, cómo ellas trabajaron en algo fundamental, que es el modelamiento del corazón, ¿no? Eso es fundamental, ¿m? Fundamental, porque eso, lo que hay en el corazón va a determinar, ¿m?, el tipo de habitar, por ejemplo, que uno va a tener, el tipo de mundo que uno va a vivir, ¿m?, va a determinar, ¿no?, el tipo de estilo y calidad de vida, ¿no?, diversa que la persona va a tener, ¿no? Es decir, la perfección o la calidad, en este caso entendida la perfección como calidad, va a estar determinada por estos factores internos, por la visión y el tipo de trabajo que la persona hace con su corazón. Continúo la lectura. Lo que hace la diferencia es el tipo de visión, la manera como educaron mi amor y la forma como yo quise después modelar el corazón. En mí nomás está elegir el tipo de vida que me quiero dar, ¿no? Aquí vemos ya que lo humano, ¿no?, lo humano tiene aquí una disyuntiva, un dilema, optar o por lo mediocre o por lo impecable, por lo perfecto o por lo tosco, ¿no? No está lo humano determinado o encajonado, obligado a una acción determinada, a diferencia de las especies de la naturaleza. En mí nomás está, dice el Kimche, ¿no es cierto?, es elegir el tipo de vida que me quiero dar, que yo quiero vivir. Esto es fundamental, ¿no? Entonces, estamos llamados a distintas acciones, a distintas vocaciones, a distintos caminos, ¿no? Porque va a depender del querer, de lo volitivo del humano. Y a su vez, el querer humano lo va a determinar, por supuesto, la visión y el tipo de mundo interno que tenga, ¿no? Porque una persona que no está cultivada, por ejemplo, con la música clásica, la perfección no será ni Beethoven ni Tchaikovsky, sino que será, ¿no es cierto?, a ver, quizás el reggaetón o la bachata, va a depender, ¿no es cierto?, del tipo de cultivo que la persona ha desarrollado. En ella nomás está elegir el tipo de vida que se quiere dar. No estamos encajonados, repito, a la inequívoca perfeccionamiento de alguna determinada camino, porque la vocación humana, ¿no es cierto?, es libre, tan libre como que cada persona tiene la suya, ¿no? Cada persona está llamado a recorrer un determinado camino. Y la muerte, dice este Kimche, ¿no?, en la enseñanza número 3 del libro que estoy leyendo, y la muerte vendrá vestida, me faltó una línea antes, ¿no? En mí nomás está elegir el tipo de vida que me quiero dar, o bien el tipo de muerte que me quiero escoger. Y la muerte vendrá vestida con el tacún, con la ropa, ¿no?, con el traje que ahora me estoy tejiendo, ¿no? Esto es muy interesante. La preocupación occidental del futuro, ¿no? ¿Cómo va a ser mi vida en unos años más? ¿Cómo será mi vejez? ¿Cómo será el momento de mi muerte, ¿no? ¿Quién se pondrá mi pijama, se acostará en mi cama y mantendrá a mi mujer? Decía una vieja canción de Joan Manuel Serrat, ¿no? La preocupación del futuro, ¿no? Esa preocupación del futuro para el sabio mapuche, ¿no?, está vinculada
con el presente, con lo que la persona en este momento está haciendo, con la calidad de su obrar, con el tipo de vivienda que se está haciendo, con el tipo de traje, ¿no?, que se está tejiendo. Ese mismo va a determinar, ese traje que se está tejiendo hoy, va a determinar la vestidura de la muerte, ¿no? Ese mismo traje. Eso es muy interesante, que es muy pragmático el Kimche Mapuche, ¿no? No se pregunta de un supuesto golpe de suerte futuro, ni tampoco de un nefasto desgracia que pudiera ocurrirme. Simplemente se remite a la calidad de vida o al tipo de hacer que yo en estos momentos estoy manejando, estoy construyendo, estoy haciendo. Remite fundamentalmente a la hora, entonces. Y aquí resume el Kimche de esta manera lo que estamos hablando. Porque para conocer el futuro de algo, basta con mirar el presente. ¿Para qué pretender ser yigua, ¿no?, ser mago, ¿no?, ser visionario, para ver el futuro, si basta mirar cómo está la raíz de algo para adivinar su porvenir? Hay que examinar cuál es la raíz, cuál es la esencia de algo para determinar cómo va a ser ese algo, ¿no? Ya, ¿no es cierto?, las personas, fundamentalmente, ¿no es cierto?, y el tipo de vida de las comunidades, los pueblos, los países, como en este caso Chile, ¿no?, su futuro, su hacer futuro, lo determina la calidad de su raíz, ¿no?, la calidad de su corazón, en donde, ¿no es cierto?, se afirman los valores esenciales, ¿no? Esto resulta, repito, pragmático a la hora de darse una visión de auto-otorgarse, ¿no?, una determinada calidad de vida o una determinada calidad de futuro, ¿no? De nuevo está aquí la libertad. No estamos determinados, repito, a diferencia de otras especies, a una sola forma de vivir, a un solo hábitat, a una sola organización social. No estamos determinados a una determinada y única organización de la sociedad. No estamos determinados a una única organización de lo económico, porque todo va a depender ya lo dijo el sabio, ¿no?, de la calidad de lo que habita en el fondo interno de la persona, de la calidad del corazón, de la cortedad o de la largueza de la visión de las personas, y de la lucidez de una determinada interpretación de las cosas que le pasan, ¿no? Porque las personas pueden hundirse en una depresión si interpretan todo en negro, o las personas pueden, ¿no es cierto?, con esos mismos elementos duros que tiene su vivir, elaborar un nido perfecto, ¿no?, elaborar un hábitat digno, limpio, sano y sin resentimiento o sin manchas de ninguna especie. El sabio continúa en este texto de esta manera. Pero para poder darse cuenta de que estamos en la tosquedad, pudiendo habitar la perfección, se requiere aprender a ver muy bien. Se necesita observar el espíritu de las cosas, ¿no? De nuevo, el tema de la visión, ¿no? La visión que determinará tanto, ¿no? Por comodidad, los seres humanos, ¿no?, a veces optan por una visión corta, inmediatista, placentera, respecto al hoy. Pero otros optan por otra visión menos egoísta, quizás más amplia, que incluye a los demás. Una visión solidaria, por ejemplo, ¿no? Una visión futurista, pensando, por ejemplo, en dejarle un país o una patria, no solo a los hijos, sino a los nietos, ¿no? Esa es otra forma de determinar qué vamos a entender por perfección. Porque la perfección la determinará, de nuevo, ¿no?, la capacidad de ver, el observar el espíritu de las cosas. Y agrega lo siguiente, una pregunta muy decisiva es la que viene ahora, ¿no? ¿De qué sirven los ojos de la cara si esto tan simple de ver se nos nubla? Es decir, si no somos capaces de ver el espíritu de las cosas,
lo que está detrás de ella, ¿de qué sirven los ojos de la cara? ¿De qué sirve que en Chile, por ejemplo, tengamos los ojos más poderosos del universo, los telescopios más potentes, ¿no? en el norte chileno, ¿no? Que tengamos la visión más larga del universo? ¿De qué sirve eso si no somos capaces de apreciar el alma del universo que vemos? ¿No? El espíritu de las cosas, el ñen, como dicen los antiguos sabios, el ñen, el espíritu oculto de las cosas. De nada sirven los ojos de la cara, ¿no? Y en ese sentido, a veces, ¿no? Ciertos ciegos notables, ¿no? lo han hecho ver, como Borges, por ejemplo, escritor ciego, u Homero, ¿no? Señalaban y aludían indirectamente de que gracias a que se les priva de la visión de los ojos, ellos pudieron penetrar más a fondo en el misterio de la vida, en el misterio de ellos mismos y en el misterio de sus congéneres, ¿no? Eso es muy, muy interesante, esta reflexión de este sabio, ¿no? La perfección de los ojos está supeditada entonces a la perfección de la visión interna y que devele el misterio de lo que se ve, ¿no? Aquí está entonces ya una pista importante, ¿no? Es relativa el concepto de disponer de un buen instrumento, de un perfecto instrumento, es relativo, ¿no? Porque lo fundamental es qué es lo que yo hago con los ojos, qué es lo que yo hago con ese instrumento, qué es lo que yo hago con mi memoria, ¿no? Qué es lo que yo hago con mi inteligencia, ¿no? Eso es lo fundamental. Es preferible entonces, podríamos deducir, tener una inteligencia mediocre, incluso, o sea, un CI de inteligencia quizás normal o mediocre, pero tener un sistema valórico profundo que me hace ser generoso, que me hace ser solidario a fondo con mis compatriotas o con mi comunidad, que me hace ser profundamente compañero, con profunda empatía por la gente de mi barrio. Y eso determina entonces otro tipo de perfección, ¿no? La perfección humana, que está tan vinculada a la perfección valórica del corazón, ¿no? Lo humano, para lo humano, ¿no? La perfección no tiene que ver entonces con la calidad profunda del instrumental perceptivo, podríamos llamarlo así, ¿no? Sino que tiene que ver con lo que decido, lo que el corazón decide hacer con ese instrumental. Continuando con el texto, avanza de esta manera. Se requiere aprender a ver muy bien, se necesita observar el espíritu de las cosas. ¿Y de qué sirven los ojos de la cara si esto tan simple de ver se nos nubla? En verdad, en esta vida no es necesario hacer o saber muchas cosas, tantas que al final resulten todas toscas, ¿no? Y aquí empieza a derivar el pensamiento mapuche lentamente a otro tema, ¿no? Nos está diciendo el sabio que la cantidad no importa, sino que es la calidad la que importa, ¿no? ¿De qué sirve que en nuestra vida hayamos vivido profundas y múltiples acciones y vivencias si todas las hemos hecho a medias, las hemos hecho a disgusto, las hemos hecho con un nivel de conciencia bajo? ¿De qué sirve haber hecho quizás 200 viajes, ¿no? A distintos continentes, si estos se hicieron en un estado de duerme-vela, sin descubrir, sin impactarnos por la diversidad de las cosas, sin descubrir mundos desconocidos e ignotos que nos hayan retado a mover cosas internas, ¿no? ¿De qué sirve tener la riqueza de haber vivido 90 años si no los aprovechamos en hacernos ricos desde el punto de vista interno, ¿no? ¿De qué sirven los 90 años? Quizás hubiera sido mejor vivir 27 años a fondo, despierto, profundamente vinculado a esta capacidad de ver el espíritu de las cosas, vivir intensamente cada instante, que vivir, ¿no es cierto?, 97. Por ahí va. La cantidad no tiene que ver con la perfección, ¿no? Sino que la calidad es la que importa, ¿no? ¿De qué sirve saber muchas cosas si al final
todo resulta tan tosco. Si lo que sabemos no le sacamos, no exprimimos, no pulimos el conocimiento, no pulimos y acabamos y refinamos el saber de los cuales nos hemos llenado, o lo que es peor, ¿no? El saber que nos hemos llenado o el saber que hemos adquirido, ¿no? En una profesión, por ejemplo, no lo practicamos, ¿no? Se vuelve un estorbo dentro de nosotros. Si ese saber se empolva y termina siendo un lastre, un peso muerto en nosotros que nos impide avanzar. Hay tanta gente, por ejemplo, académicos, ¿no? Que el saber les hace daño, ¿no? El saber, el conocimiento, porque se llenan de soberbia, porque se llenan de inmovilismo o se llenan de indolencia, ¿no? Se refugian en una especie de torre de cristal y desde ahí, ¿no es cierto?, juzgan el mundo y ven como inferiores a sus semejantes, ¿no? Inferiores porque quizás no tienen los títulos que ellos tienen o no han tenido, ¿no es cierto?, la habilidad para expresarlos, ¿no? Y así vemos, por ejemplo, que es tan típico esto, el eurocentrismo académico, ¿no? De considerar que las nociones y las materias y ciencias de Europa son superiores, ¿no es cierto?, a la sabiduría, por ejemplo, indígena o latina, que procede de pueblos sin escritura, como es el caso de este pueblo mapuche que estamos, ¿no es cierto?, aquí destacando. Bastaría, dice este sabio, con unas pocas cosas, ¿no? o saberes, pero buenas, llevándolas hasta su perfección, ¿no? Es infinitamente más importante cultivar poco de lo bueno poco, ¿no? Porque eso poco, ¿no?, es más fácil de pulir, de sofisticar, de embellecer que, ¿no es cierto?, la cantidad inmensa que nos rodea, ¿no? Llevar hasta la perfección pocas cosas, ¿no? Eso es lo válido para una vida humana. Bastaría unas pocas cosas, pero buenas, llevándolas hasta su perfección. Y el cuidado hay que ponerlo en los detalles. Y aquí está, ¿no es cierto?, está dando este sabio una característica del trabajo, ¿qué significa llevar a la perfección, ¿no? Pulir los detalles, observar profundamente los detalles, el lenguaje de los detalles, ¿no? En el mundo mapuche, ¿no?, hay una práctica que ayuda mucho a la observación de los detalles. Y esta es la práctica del inarumen. El inarumen es un verbo, es una actividad también que tiene que ver con la observación atentísima de todo el entorno, ¿no? La observación tan atenta y tan profunda que implica una autoobservación. Es tener total conciencia situacional en donde yo me ubico, ¿no?, en donde yo estoy. ¿Cómo estoy? ¿No? Al punto que algunos personas y quinches, sabios mapuches, como por ejemplo, esta expresión se la debo justamente a la presidenta de la Convención Constitucional hoy día, Elisa Loncón. Ella traduce inarumen como darse cuenta y cambiar. A ese nivel de observación, de ese nivel de observación estamos hablando, ¿no?, del darse cuenta absoluto y cambiar. Pues bien, para tener perfección en los detalles se requiere inequívocamente inarumen, ¿no? Inarumen. Y otra virtud, digamos, otra práctica que la refleja otra palabra preciosa, ¿no? La palabra pegutubun. Pegutubun significa el arte de descifrar el significado de las cosas de la naturaleza, ¿no? El arte de escuchar el mensaje de las cosas de la naturaleza, ¿no? El Pegutugún o el Pasungun también podríamos asociar ese concepto, ¿no? Cuando uno escucha el mensaje de los fenómenos de la naturaleza, se hace sabio, ¿no? Y por lo tanto allí es posible ver toda la magnificencia de los detalles. Allí es posible valorar los detalles y aprender de los detalles, ¿no? Por eso este sabio pone este énfasis en esta palabrita del detalle. Y el cuidado hay que ponerlo en los detalles. Tal como las loicas del campo, yo tengo que hacer el mejor de los nidos posibles, ¿no?, cuidando todos los detalles. Es decir, yo debo llevar
al máximo mis capacidades, ¿no? De acuerdo a mi misión, a mi propósito, de acuerdo a mis talentos, ¿no? De acuerdo a mi condición, ¿no? Poner lo mejor, hacer lo mejor posible, ¿no? Fijándome profundamente en los detalles, tal como las lógicas del campo. Continuando, tengo el deber de hacerlo y de hacerlo bien, nunca menos que la lógica, porque lo que no se perfecciona no existe en la naturaleza. Mire qué interesante, ¿no? Aquí ya está esbozando una especie de norma, de ley interna en la naturaleza. Lo que no se perfecciona no existe en la naturaleza. En el fondo, todo llega a ser en la naturaleza perfecto, porque está perfectamente adaptado al medio, está perfectamente congruente con el ecosistema, todo cumple una función exacta, ponderada y equilibrada. Por lo tanto, no podemos hablar de que existe tosquedad, ¿no? O imperfección en la naturaleza, ¿no? Dado que lo que nos parece a nosotros imperfecto está considerado como perfecto para otra realidad, para otra especie, por ejemplo, para otro estamento o reino de la naturaleza, ¿no es cierto? Esa aparente imperfección, por ejemplo, de días muy lluviosos que pudieran haber en un invierno, le sirven a las ranas, a los peces o a los sapos en un humedal, por ejemplo. Y para ellos es la fiesta cuando hay mucha agua, ¿no? Para nosotros podríamos decir que es tosco e imperfecto la inundación de un determinado pajonal. Pero desde otro reino, repito, eso es perfecto. Tal como las lógicas del campo, yo tengo que hacer el mejor de los nidos posibles. Tengo el deber de hacerlo y de hacerlo bien, nunca menos que la lógica, porque lo que no se perfecciona no existe en la naturaleza. Por siglos, ella se ha especializado para devorar todo lo imperfecto. Eso es muy interesante, ¿no? La naturaleza trabaja a través de los siglos, de los milenios, de los eones, ¿no? Para pulir lo imperfecto, ¿no? Ya ven ustedes cómo, no sé, por dar un ejemplo geológico, ¿no? El carbón tiene vocación de convertirse en esmeralda, en diamante, y se demora todo lo que tenga que demorarse, ¿no? La gigantesca presión de las capas tectónicas transforman el carbón finalmente y después con la sumatoria de miles y millones de años y con el auxilio y el otro factor de la temperatura, termina el vulgar carbón, el tan modesto carbón termina convirtiéndose en diamante, producto de las presiones gigantescas, de la temperatura, ¿no? y del paso del tiempo, ¿no? En la naturaleza, y aquí está este acerto inapelable, la naturaleza se especializa para devorar todo lo imperfecto. Y aquí remata el sabio, Kimche, con una preciosísima, digamos, propuesta ética, digamos, con un consejo áureo para el mundo humano, ¿no? El remate de esta enseñanza es genial, como lo vamos a poder advertir en estos momentos. Dice este Kimche antiguo: tal vez en esta vida solo seamos capaces de cantar una canción, pero si uno sabe una canción únicamente y hace grandes y nobles esfuerzos por cantarla bien, ¿acaso eso baste para propiciarse el favor de los espíritus del cielo? Bellísima, ¿no es cierto?, conclusión y observación, ¿no? Agudísima observación que hace este Kimche en este texto. La voy a repetir porque merece prácticamente quedar escrita en letras de molde. Tal vez en esta vida solo seamos capaces de cantar una canción, pero si uno sabe una canción únicamente y hace grandes y nobles esfuerzos por cantarla bien, ¿acaso eso baste para propiciarse el favor de los espíritus del cielo? De nuevo, este gran tema de
hay dos temas aquí de fondo involucrados, ¿no? El tema de la calidad y no de la cantidad, ¿no? De centrarse, ¿no?, en una práctica y hacerla profundamente bien, haciendo todos los esfuerzos por llevarla al más alto nivel posible, por llevarla al más alto expresión, ¿no?, posible, porque eso va, esa única acción que uno trabaja por embellecer, ¿no?, le va a proporcionar a la persona una escuela de vida, una escuela de superación, una escuela de perfeccionamiento, ¿no? Las personas no se perfeccionan o no nos perfeccionamos si a todos le damos la misma importancia, si le dedicamos a todo el mismo tiempo, ¿no? Es imposible porque nuestra vida es limitada y corta, ¿no? El día tiene 24 horas y por supuesto no tenemos esfuerzos y recursos limitados, tal cual como la economía de un país, ¿no? La economía de un ser humano, ¿no?, tiene que hacer opciones, jerarquizar sus acciones. Y entre esa jerarquía hay que optar por aquello que la naturaleza me ha dotado, pero que también aquello que en lo interno, en lo que mi corazón me dice que debo desarrollar, ¿no? Estamos hablando aquí en el terreno del propósito de la vida, ¿no? Tenemos que vivir, hacer perfecto el camino del propósito. Tenemos que hacer perfecto no cualquier cosa, sino aquel tema, ¿no?, que nos convoca profundamente, ¿no? Tenemos que hacer perfecto la misión personal, ¿no? Lo que hemos llamado en otros momentos y en otras páginas, en mis trabajos y en mis mentorías, lo que hemos llamado el daimon. El daimon, que es la vocación, el llamado divino que cada uno tiene y que trajo del otro mundo a este, ¿no? Hay que identificar ese daimon primero, generar después todo un trabajo profundo para mejorar a fondo, perfeccionar ese daimon. Quiero ahora, en los minutos que nos restan, comparar ya este texto fantástico que les acabo yo de leer y de comentar y de explicar, con una muy interesante reflexión que otro quinche, que otro sabio, ¿no?, de otra cultura, hace algunos años, estoy hablando ya hace ya unos buenos 30 años, hizo en alguna conferencia, me estoy hablando de un sabio hindú, ¿no?, conocido como Osho, o el Bhagwan, ¿no? Osho, un sabio de la India, ya desaparecido hace algunas décadas, en una oportunidad, ¿no?, nos comparte este precioso texto que yo quiero, ¿no es cierto?, destacar y señalar y de algún modo vincular con lo que acabábamos de escuchar. Dice Osho, ¿no? Miren, fíjense, parte igual que prácticamente el sabio, el Kimche Mapuche. Dios, dice el gran padre, ¿no?, toma la flauta de caña y sopla en ella. Dios toma la flauta de caña del mundo y sopla en ella. Cada nota es una necesidad que surge en uno de una pasión, un doloroso añorar. Recuerda los labios de donde surgió la ráfaga de aliento. Para que tu caña suene con claridad, no intentes acabarla. Sé tu nota. Te mostraré que basta con eso. Miren, este texto podríamos decir que de algún modo, está señalando que está hablando en el fondo este texto de la perfección oculta de la tosquedad. La perfección de la tosquedad en la naturaleza, ¿no? Porque la tosquedad en la naturaleza es lo perfecto, ¿no? Ya dijimos, no existe imperfección necesariamente en la naturaleza, ¿no? La tosquedad es lo perfecto. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere comunicar Osho aquí en esta reflexión, ¿no? En el fondo nos está diciendo que uno no intente agregarle algo que no está en la naturaleza, que no intente uno
corregirle la plana a Dios, por ejemplo, ¿no? Si ustedes ven, ¿no?, la imperfección, ¿no?, en una comunidad humana empieza cuando el hombre atenta contra el equilibrio natural, ¿no? La belleza y la perfección de un determinado lugar está cuando hay menos intervención humana posible, o cuando esa intervención humana respeta el orden, ¿no?, y el equilibrio que tiene ese ecosistema. Siempre el hombre tiene esta tentación de acabarla, de intentar agregarle algo, cuando de suyo, ¿no?, es en sí misma, la naturaleza es perfecta. Y aquí viene lo interesante de Osho, cuando nos dice que nosotros queremos agregarle algo más a la flauta de caña, después que Dios sopla en ella, cuando lo único que requeriría es recordar los labios de donde surgió la ráfaga de aliento, ¿no? Bastaría eso para encontrarnos con la perfección. Y agrega con mucha seriedad y con mucha firmeza, ¿m?, para que tu caña suene con claridad, no intentes acabarla, sé tu nota, es decir, ser uno mismo el canto y la nota, ¿no? Ser uno mismo, ser el patrón de cosas inmensas, ¿no? Somos patrones, cada uno traemos un patrón de cosas inmensas. Entonces hay que descubrir la voz interior, hay que descubrir la nota que somos, ¿no? No agregarle, añadirle algo que no corresponde, porque allí nos vamos a equivocar, ¿no? Tenemos en el fondo que ser uno mismo. Eso es lo que quiero señalar. Ser uno mismo y no otro, ¿no? Convertirnos en lo que somos, ¿no? Porque nosotros haríamos mal lo que haría bien otro, ¿no? Por eso que muchas veces repito, ¿no?, que nosotros tenemos, hay un solo camino, hay un solo buen camino para nosotros, ¿no? El resto de los caminos, todos los caminos son malos para nosotros, a excepción de uno, ¿no?, el nuestro, ¿no? La nota nuestra, ¿no?, la canción nuestra, ¿no?, la melodía nuestra, ¿no? Esa es la única buena para nosotros. Todo el resto de los caminos son malos, porque haríamos mal lo que otro hace bien, ¿no? Entonces, ¿cuál es la perfección en lo humano? La perfección en lo humano es ser uno mismo, convertirse en lo que uno es, descubrir e identificar tu daimon, tu canción propia, ¿no?, tu melodía eterna que una vez sopló el creador, ¿no es cierto?, y por la cual ideó, ¿no es cierto?, que tú vinieras al mundo. El otro elemento de la perfección en lo humano está, por supuesto, en el tener coherencia con nuestras acciones, ¿no?, en hacer la unicidad y coherencia. Una persona está en la tosquedad cuando se dedica a múltiples cosas y en todas, ya dijimos, las hace mediocre, no las termina, o las abandona, o, ¿no es cierto?, por empezar algo, le está privando a otro ser humano la realización mejor de aquello. Coherencia significa, ¿no es cierto?, armonía en su obrar, que todo apunte a un mismo plan, que apunte a una misma vocación, que en el fondo nos especialicemos en aquello que traemos como voz interna. Finalmente, quiero hacer una reflexión respecto a, diríamos, al trabajo bien hecho, pero hecho con pasión y tiempo y coherencia. Pasión, tiempo y coherencia. Observemos, por ejemplo, que este mismo Kimche señalaba en otra conversación, decía él que ninguna gallina, ¿no?, ninguna collonco, ninguna gallina, se sienta un día entero para poner un huevo. Toda gallina puede poner un solo huevo, ¿no?, diario, ¿no? Entonces, y esa es la grandeza de su vida, poner un solo huevo diario, ¿no? El afán del día de una gallina es colocar un huevo perfecto, ¿no?, un solo día. Esa es la alegría de la gallina. Quien trabaja mucho no trabaja arduamente, eso es lo que quiero señalar, ¿no? Trabajar mucho, cantidades de tiempo en hacer nuestra obra, ¿no?, no es relevante. Lo relevante es trabajar en lo que nos corresponde, ¿no?, en vivir
apasionadamente por un objetivo determinado, no en muchas cosas, ¿no? La gallina, después de poner un huevo, ¿no?, en un día, no anda cloqueando por ahí, no sé, desesperadamente y trabajando en el día para poner un segundo huevo en un día, ¿no? No, pone uno solo, ¿no? Entonces, allí está la enseñanza también de trabajar en aquello que nos corresponde, ¿no? Y no desvivirnos, no llenarnos de estrés para abarcar lo que no es pertinente abarcar. En síntesis, y ahora sí termino, ¿no? La perfección en lo humano, ¿no? La perfección en lo humano viene dada por el estar centrado en tu misión, en tu tarea, y esta tarea, y no lo hemos mencionado, ¿no? La tarea, yo diría que la tarea central que nos hace perfectos es la vocación humana que nos corresponde. ¿Cuál es esta vocación humana que nos corresponde? En una palabra yo la resumo en la evolución interna, en la evolución de conciencia, en el despertar, en ese inner rumen. Por ahí considero que ese es el núcleo de la gran tarea humana común a todos. Y después de esta tarea común, obviamente viene el cultivar la misión personal. Humberto Maturana tenía un ejemplo muy práctico y muy didáctico cuando él decía y preguntaba a la audiencia, las flores florean, ¿no es cierto? Los árboles arborean, son árboles, se vuelven árboles, ¿no? Los animales, digamos, animalean, ¿no? Y el hombre, ¿qué hacen los seres humanos, las personas, los humanos? ¿Qué tarea tienen? ¿No? Habría que hablar, ¿no es cierto?, obviamente, humanean, ¿no? O humanizan, pero no se definió qué significa, ¿no es cierto?, la tarea humana común, ¿no? Por muchos vestigios, entre esos por la enseñanza de la cultura mapuche y por muchos otros fuentes universales de sabiduría, ¿no? La gran tarea humana pasa y va por el desarrollo de la conciencia, ¿no? El desarrollo, el despertar, ¿no? Eso es humanear, ¿no? O humanizar, aludiendo a Maturana, ¿no? Allí está, ¿no es cierto?, el foco de la perfección, ¿no? Somos y caeremos en lo poco impecable, en lo tosco, en lo burdo, si involucionamos azarosamente, ¿no? Lo opuesto a la perfección humana es lo azaroso, entrópico, ¿no? La involución de conciencia, ¿no? El sueño de la especie. Bueno, vamos a dejar hasta aquí, ¿no es cierto?, esta reflexión y demos paso ahora a comentarios y aportes que yo les invito a hacer o a preguntas que ustedes quisieran plantear. Claro que sí, sí, muchas preguntas. Vamos a comenzar por las que recibimos de las personas que se conectaron. Carlos González dice, ¿dónde se localiza la energía del diseño y cómo se vincula el diseño con la transformación de la conciencia ecohumana? Una pregunta tremenda, ¿no? Para el espacio que tenemos. ¿Me la puedes repetir? Porque voy a focalizarme en un punto. Claro que sí. ¿Dónde se localiza la energía de la disciplina? Entiendo que él pregunta particularmente por el diseño, pero quizás enfocado, ¿dónde se localiza la energía de las disciplinas? Que es un poco lo que usted estaba comentando. Sí, yo diría que, siguiendo lo que estamos señalando, se localiza en el despertar que nos faculta para ver los detalles, ¿no? En el inner rumen, en la observación atenta, ¿no? En la observación consciente, la autoobservación, ¿no? En el inner rumen sería mi respuesta, ¿no? Ese sería el foco, el corazón de la energía del diseño, porque quien observa y se autoobserva, ese está despierto y por lo tanto verá el tejido maravilloso de los detalles. Gracias. Diana Chintilla, ¿cómo articular las disciplinas con los problemas sociales? Mira, lo hemos gozado también, ¿no? El mundo es un diseño, ¿no? La sociedad es un diseño, ¿no? La naturaleza es un diseño. Entonces, quien descubre el misterio del diseño
el orden, ¿no?, oculto de la naturaleza, descubre también el patrón con el cual va a poder, ¿no es cierto?, servir a las organizaciones sociales, va a poder servir a la sociedad en la que uno está, ¿no? En el fondo, el diseño no es un antojadizo capricho, ¿no?, de uno, sino que es una penetración en un orden, es un darse cuenta de qué es lo que rige el accionar tan armónico de todos los componentes del universo, ¿no? Por ahí iría mi reflexión, respuesta con respecto a lo que ella planteaba. Muy en Gracias. síntesis, por supuesto, estamos en Sí, nosotros en un tiempo muy limitado, ¿no? sí, Reconozco que mis respuestas son muy sintéticas. no, es que estamos en una instancia que tampoco podemos más. Jorge Delgado tiene dos preguntas. La Yeah. primera, ¿cuál es el punto de unión entre el mundo místico mapuche y el hermetismo delante de la perfección pragmática? Mira, se parecen. El mundo mapuche, la cosmovisión mapuche y el mundo hermético, la sabiduría hermética y todas las sabidurías trascendentales que aportan las distintas culturas, ¿no? Parten de un mismo punto, ¿no? Y este es que supieron estas culturas penetrar en lo que rige, en el diseño oculto de la naturaleza. Aquí se aplica perfecto, ¿no? La naturaleza es una sola y por lo tanto los descubrimientos, no debe extrañarnos que los antiguos mapuche hayan llegado a las mismas conclusiones quizás que trae el Kybalión, por ejemplo, entre los egipcios, por nombrar el famoso libro que fundamenta todo el saber de Hermes Trismegistos o de Tot, ¿no?, el dios del lenguaje. En el fondo, la sabiduría es universal y única porque emerge de aquellos sabios que descubrieron, ¿no es cierto?, las leyes internas del mundo, ¿no?, las leyes internas de la creación, o llamémosle de la expansión del universo, ¿no?, las leyes eternas de la vida, ¿no? Son comunes a todas las generaciones y los seres humanos. Lo que no es común es simplemente el modo, el tipo de lenguaje, ¿no?, que ya sea en el mundo mapuche se usa, o en el mundo andino, o en el mundo aymara, va cambiando, o en el mundo japonés, o en el mundo tibetano. Pero la estructura del mundo, como es la misma, los despiertos, los sabios, los que se cultivaron a sí mismos, los que manejaron su corazón, como decía este texto, van a llegar a las mismas conclusiones. Gracias. La siguiente dice, bueno, también de don Jorge. Siley Mora, buenas tardes. Por favor, define despertar desde el Futa Chau. Gracias. Despertar desde el Futa Chau. Despertar, mira, primero que nada hay que decir que la cultura mapuche, el idioma, el mapuzungún, tiene una asombrosa cantidad de verbos vinculados a este acto, ¿no es cierto?, de la conciencia, del darse cuenta, ¿no? Hay al menos 18 verbos o muchas más expresiones vinculadas al observar, al estado de vigilia. En el fondo existe diversos niveles de vigilia, diversas calidades de conciencia. Hay un tipo de conciencia que se tiene cuando uno cae, cuando uno recupera, por ejemplo, el conocimiento después de un golpe. Pero ese es un nivel de conciencia. Pero otro nivel de conciencia es cuando uno descubre un engaño un autoengaño, ¿no? Y se da cuenta, ¿no?, que se mintió. Se puede reflejar con otra palabra. Hay distintas expresiones, vocablos, que aluden a distintos planos de conciencia. Definir el despertar, ¿no? No, es muy difícil hacerlo conceptualmente, porque el despertar no es un asunto intelectual.
Eso en primer lugar, ¿no? El despertar es un tipo de energía que pone, que alumbra la totalidad del ser, ¿no? Hay mucho más, diría yo, mucho más posibilidades que una persona despierte fuera de una universidad o fuera de la lectura de un texto, ¿no? Hay mucho más posibilidad que una persona despierte en un amanecer después de haber quizás trotado y transpirado y subido una montaña, que, por ejemplo, después de concluir la lectura de un libro tedioso, ¿no? Porque no es un proceso intelectual. Tiene que ver, por supuesto, también con lo intelectual, ¿no? El despertar generalmente es una conmoción y generalmente ocurre en silencio. Difícil, ¿no es cierto? No podríamos definir intelectualmente qué es el despertar, a no ser que más allá de lo que ya hemos dicho, ¿no? Darse cuenta, cambiar, ¿no? Como muy bien lo dijo Elisa Loncón en una clase, en un escrito. De Luis Felipe Muñoz. Desde las visiones expuestas, ¿qué rol juega lo indeterminado y la incertidumbre? Mira, es un reto, lo indeterminado y la incertidumbre. Lo coloco en términos, a ver, de la cultura mapuche. El mundo desconocido, ¿no? Los mapuches hablan del mundo de la naturaleza desconocida, ¿no? Lo sobrenatural en el mundo mapuche, ¿no? Es aquello que es natural desconocido. No existe el mundo, estrictamente hablando, el mundo sobrenatural, el mundo de la fe en el mundo mapuche, sino solo existe lo natural desconocido. La buena noticia es que, producto del observar, del inarrumen tan a fondo que hicieron los antiguos con respecto a los fenómenos de la naturaleza, que les tocaba, ¿no es cierto?, vivir, con estas prácticas del Inarrumen, del Pegutubun o del Pasungun, que ya he dicho, ¿no? Tenían ciertas certezas, no tenían miedo a la incertidumbre ni a lo desconocido, porque su fuente, su fuerza se basaba en lo conocido, ¿no? Por esto de la ley universal que también descubrieron, ¿no? Igual que los egipcios, ¿no? Que lo que está cerca es un patrón para imaginar cómo ocurre de lo que está lejos, ¿no? Así como ocurre adentro, así ocurre afuera, ¿no? Así como ocurre aquí abajo, así también ocurrirá allá arriba, y por eso es que el tema de la incertidumbre o de lo desconocido no inmovilizó al mundo mapuche, porque tenía esta certeza, lo que los egipcios llamaron esta ley de correspondencia, que existe también en la versión mapuche, la ley de correspondencia. Daniel Llévenes. Gran exposición. Me salta una duda. ¿Cómo sabe uno que sigue siendo la nota y no que se está desviando de ese propósito predestinado? No de otro modo que verse a sí mismo honestamente, ¿no? No mentirse, ¿no? Uno es maestro, pero maestro del autoengaño, ¿no? Uno tiene que llegar a un momento dado en que debe preguntarse, esto que estoy haciendo o viviendo, ¿no? Es real, me brota de las entrañas, o es un deber que me impuse para dejar tranquilo y contento a mis padres, por ejemplo. O esto que yo, no sé, estoy terminando o estoy esforzándome, lo hago, ¿desde dónde lo hago? Lo hago porque me llena el espíritu y sería capaz de hacerlo incluso aunque no me paguen, o lo estoy haciendo por estrategia laboral, dado que probablemente voy a recibir ingresos mejores si hago esto y no lo otro, ¿no? Esto de ser uno mismo la nota tiene que ver primero, como paso previo, investigarse a sí mismo, ¿no? Tiene que uno desarrollar un autoconocimiento mínimo de sí mismo y interrogarse varias veces, ¿no?
si yo estoy realmente llamado a hacer esto, o es más bien una decisión pragmática para generar un oficio, tener un oficio y así recibir el sustento para poder después buscar mi camino, mi vocación, ¿no? Vocación significa llamado divino, ¿no? A veces el llamado divino se presenta de forma imprevista, de un modo imprevisto. Sería muy largo nosotros que aquí nos diera más tips, pero solamente quiero señalar que tengo yo, por ejemplo, un curso que se llama ¿no? ¿Cómo descubrir tu pasión que lo cambiará todo? Tengo un curso taller que está vinculado con esto, con el descubrimiento del propio daimon, ¿no? De tu camino o propósito de vida, y allí podemos dar mucho más pistas al respecto. Por razones de tiempo podríamos dejarlo solo hasta aquí, ¿no? en esta respuesta. Claro que sí. Bueno, Jorge Delgado, Silein Mora Penrose, muchas gracias. Bueno, Muy y bien. también vamos a dar la palabra al profesor Eduardo Campos, que quiere dar comentar unas cositas. Muy bien. Profesor. Hola, profesor, buenas tardes, Siley. Buenas tardes. Quiero, primero que nada, señalar que estoy aquí por interés y a título personal. No obstante, nuestra directora de escuela, que se tuvo que retirar hace unos minutos, me dejó el especial encargo de agradecer profundamente su presencia, su generosa presentación y además el dejarnos con un montón de ganas de poder escudriñar, de saber más y los desafíos que nos plantea a través de sus planteamientos. También quiero destacar que por lo general lo que le he escuchado, usted lo atribuye a los saberes ancestrales, lo atribuye a un maestro con el cual tuvo relación. No obstante, todo el trabajo que usted ha hecho, sus publicaciones, también hablan de su profunda inquietud, de su irremediable pasión por la atención de estos temas y quiero agradecer también profundamente el que se haya dado un tiempo para compartir con nosotros y parte de nuestra comunidad. Estamos realmente muy agradecidos. Creo que en el planteamiento de en mí nomás está lo que haré de mi propia vida, lo que usted planteaba, nos hace pensar, nos hace delinear un camino y creo que con la sabiduría ancestral de nuestro pueblo mapuche, de la sistematización que de alguna manera usted nos presenta y los caminos que tenemos para poder llegar a ese conocimiento más profundo, hacen que esto sea un tremendo desafío para cada uno y cada uno de los que estamos acá. Agradezco nuevamente, profesor, su generosa presentación. Muchas gracias. Recibo sus palabras con el mejor, con el corazón bien contento y por lo generoso también de sus palabras. Así que muy contento de que haya también llegado a usted y a los alumnos y a todas las personas que se comunicaron, a la directora de la escuela, esta charla, ¿no? Porque se captó justamente en el espíritu que quiso ser entregada. Vuestras palabras, profesora, así me lo indican. Muchas gracias. Que haya Muchas sido gracias. así. Sí, muy amable, muchas gracias. Marcela, ¿estás Sí. por ahí? Bueno, sí, ¿Puedo, estoy acá. Sí, por Marcela, favor. ¿puedo decir Sí, por algo? favor. Claro. Hablo desde Iquique, soy Silvia Candia. Si yo tengo que dar gracias al cielo, a la tierra, a la naturaleza, es justamente a este hermano de alma que hace aproximadamente 40 años que lo conocí a través del teléfono, gracias a un exalumno que puso en mis manos un libro que él le otorgó a la familia con su firma. Después lo busqué afanosamente, pasaron 40 años, y me devoro sus libros, los escudriño cada día, medito con ellos,
No tengo palabras de gratitud para esta alma grande que está en la tierra. Voy a decir lo mismo que le dije a Humberto Maturana acá en Iquique después del estallido social. Aprovechemos a estos seres aquí en la tierra que nos han dado tanto esfuerzo para realmente asumir nuestro mestizaje. Si nosotros no lo asumimos, muy pocos pasos vamos a dar en esta nueva constitución. Quien les habla es una profesora normalista y también profesora de Estado en la USACH, y aquí estoy siempre. En Iquique me vine para acá, pero soy de Santiago. Un abrazo, hermano Siley, un abrazo a todos ustedes por haber participado en esto. Yo no tengo mucho conocimiento en cuanto a las redes sociales, pero le agradezco de todo corazón en público, ustedes que son jóvenes, atesoren esto que él nos entrega gratuitamente. Eso, un abrazo, hermano Siley, desde Iquique. Muy emocionado también por tus generosa percepción de mi persona, querida Silvia, y muy también me motivas, ¿no? Con este reconocimiento tuyo a continuar estas enseñanzas que fueron, parece, los primeros 40 años las que me han costado, ¿no? Ahora están fluyendo un poco más, ¿no? Costó mucho que el mundo, que Chile se centrara, escuchara el saber mapuche, y ahora estamos en esos tiempos más abiertos, pero también tiempos peligrosos, ¿no? Porque algún comentario, no todo lo noble, lo hermoso, lo perfecto, ¿no? Tiende a ser rebajado en tosquedad, en imperfección, ¿no? En involución, ¿no? Tiende a ser embarrado, tiende a ser pisoteado, ¿no? Hay que estar muy alerta a eso también, ¿no? Hoy día en este mundo de comunicaciones brillantes está todo al alcance, pero también todo está muy fácil de ser ensuciado, tergiversado, ¿no? Y pisoteado. Así que muchas gracias, Silvia, por tu fuerza que me das y por tus conceptos motivadores infinitos. Muchas gracias, Silvia. Gracias, hermano. Don Carlos González, por favor. Sí, bueno, aunque no lo crean, yo estoy hablando desde Londres. Soy un científico chileno que llevo investigando 25 años, algo que mencionó Seile, que tiene que ver con el proceso de decolonizar y exponer el eurocentrismo a todo nivel, en el caso específico mío a nivel científico. Y yo soy el científico, entre comillas, chilenos, que ha definido lo que es la nueva ciencia. La nueva ciencia en realidad tiene origen en Chile, más específicamente en Arica, donde yo vengo, a pesar de que nací en Iquique. En Arica se crea la Escuela del Nuevo Pensamiento con Óscar Ichazo, con Claudio Naranjo. Después llega Maturana también y Francisco Varela. Yo me siento un poco más en el contexto de tomar el legado de Francisco Varela. En ese sentido, la segunda parte de la pregunta que yo hice dice en relación al diseño en cuanto a la transformación de la conciencia ecohumana, pero parece que se quedó se quedó solamente en la primera parte de la pregunta y no pasó a la segunda parte de la pregunta. Considero en el contexto de hoy, por ejemplo, de que habló la señora anterior en cuanto a los peligros, las oportunidades y las trampas, como digo yo, se cae mucho justamente en lo que habló usted en relación al eurocentrismo. Es decir, nosotros somos una republiqueta, una copia de una farsa, de una estafa europea. Y eso atraviesa todo el conjunto de las esferas académicas, políticas, constitucionales, institucionales, de la narrativa justamente occidental dentro del contexto chileno.
La nueva ciencia rechaza todo ese tipo de supremacía intelectual eurocentrista. Y de allí la pregunta mía iba justamente apuntada en este contexto, y ahora la vuelvo a repetir la pregunta en relación a esta energía que produce las transformaciones de lo que yo he definido como la conciencia eco-humana. Y la pregunta va en relación justamente a la primera parte, que dónde estaba la localización de la energía que produce ese diseño. Sí, ahí sí. yo puse, lo último, yo ahí puse, estoy regalando un libro justamente que se llama Todo es posible, del colapso sistémico a soluciones sistémicas, porque hablando de eso, Chile es parte de un colapso sistémico, cíclico, histórico. Chile no está solo, Chile es parte de ese colapso sistémico, ¿sí? No es un caso único, no es un caso excepcional. Por el contrario, es parte de lo que se está cayendo desde el siglo XVIII, que se acelera en el siglo XX, y hoy día estamos, lo que se podría, como usted dice, en un proceso de despertar irreversible. Sí. Mira, es que sus observaciones, profesor, nos llevan a una charla mucho más amplia, ¿no? a una comunicación también más espaciosa. Pero yo tengo solamente cierta percepción de lo que hoy día, de este colapso sistémico que usted habla, y creo, ¿no es cierto?, que aquí a Chile le corresponde, y particularmente al pueblo mapuche, y a Chile como sociedad mestiza, que arranca, ¿no es cierto?, de la matria mapuche, ¿no? Le corresponde también una tarea ecosistémica también que yo me atrevo a llamar salvadora, por usar un concepto así, ¿no? Yo creo que por algo, mire, a ver, yo tengo un libro en preparación, está casi listo, pero que no, por X razón no se ha podido publicar, que se va a llamar algo así como La misión oculta y espiritual de Chile. Yo tengo la percepción profunda que la cosmovisión mapuche contiene, ¿no?, una visión que va a, diríamos así, a salvar a la condición humana. Tiene la cosmovisión mapuche tiene unas noticias de la condición humana que va a ser necesaria pronto, cuando todo colapse, necesaria para seguir siendo humanos, seguir siendo humanos. Occidente perdió la noción de qué es la perfectibilidad humana, lo que estábamos hablando del tema, ¿no es cierto? A dónde llegar, cuál es el camino de lo humano. Y yo soy un convencido, por ejemplo, ¿no?, que esta lucha tan profunda, y ya, ¿no es cierto?, que lleva más de 500 años del pueblo mapuche por la autodeterminación, por la soberanía, por la libertad, ¿no?, que ya, ¿no es cierto?, también la graficó Alonso de Ercilla cuando dijo, ¿no es cierto?, esta tierra que no ha sido por rey jamás regida, ni extranjero dominio sometida, ¿no es cierto?, esta feroz autodeterminación mapuche, ¿no?, que no ha terminado ni terminará, es también, y debe ser también, la feroz autodeterminación chilena, ¿no? Yo creo que aquí lo que se está jugando en la autonomía mapuche de los espacios territoriales está detrás la autonomía y la autosoberanía personal también de cada persona, ¿no? De no dejarse someter a nuevas ideas coloniales, al colonialismo, sea de donde venga, sobre todo el colonialismo que se gesta, ya que hoy día se habla tanto, ¿no?, y es tan evidente también, esos poderes mundiales, ¿no?, estos gobiernos mundiales que se están tejiendo. En el mundo mapuche y en Chile encontrarán un dique, ¿no es cierto?, de autosoberanía enorme, ¿no? Por eso que esta lucha mapuche y esta lucha chilena
en el fondo por la libertad, ¿no? Un concepto que en Europa está vacío, pero aquí en el mundo chileno es muy concreto, ¿no? Libertad es autodeterminación, ¿no? Libertad es soberanía, es kisu ñeneguen, ¿no? Kisu ñeneguen, la palabra mapuche para libertad, ¿no? Significa hacerse dueño de sí mismo y convertirse uno mismo en el señor de las cosas. Esa es la riqueza que está detrás. Entonces, el concepto mapuche de libertad, volverse señor de las cosas y volverse señor de uno mismo, Chile lo debe hacer propio, como buen pueblo mestizo, y a mi juicio sería en esta tierra el último bastión de la dignidad libre de lo humano, ¿no? En un periodo en donde está tan amenazado la condición humana, ¿no? Amenazado, nos estamos volviendo zombies y robots y sombras, ¿no es cierto?, de poderes oscuros que vienen ya sabemos de dónde, ¿no? de los centros de poder y de los grandes estados que quieren, ¿no es cierto?, sin duda, esclavizar, ¿no es cierto?, al hombre. Estoy consciente de que no estoy aludiendo a la respuesta porque es muy amplia, ¿no? Y sería muy bueno que quizás la misma organizadora de esta conferencia, ahora aquí en la UTEM, poder tener quizás un coloquio, coincido muchísimo con lo que usted dice, es desde el punto de vista de la autonomía, del autorreconocimiento, de la autoorganización, de la soberanía en cuanto, por ejemplo, en la ciencia que yo estudio, las ideologías y los partidos políticos yo los puedo hacer desaparecer tecnológicamente, ¿sí? Pero es el sistema de creencia el que hace este proceso ideológico, este proceso político, ¿sí? En mi libro yo escribo sin permiso, sin partido, sin ideología, el despertar. ¿Sí? Entonces ahí yo coincido totalmente. Ahora Chile es el Rubicón hoy día del nuevo experimento de rehumanizar, ¿sí? O sea, ahí nosotros estamos cruzando el río, en este sentido ya más dantesco italiano, en cuanto que hemos despertado para cruzarlo. Ahora, cruzar el río implica lo que usted dice, los peligros, las trampas, también de ahogarnos, por personas que quieren que nos ahogamos, como usted dice. Solamente era para decirle eso en cuanto a que Chile es el primer bastión del proceso de reconectarnos, lo que yo llamo la gran reconexión, y el proceso de rehumanizarnos. Así que ahí coincidimos muchísimo. Yo dejé ahí yo creo que estoy inscrito con mi nombre, pero ahí dejé el libro gratuitamente. Justamente habla muchísimo eso desde el punto de vista de la energía. O sea, la energía tiene que redistribuirse, tiene que repartirse de una forma armónica. Y en Chile nunca ha pasado eso. Eso es todo. Gracias. Muy de acuerdo, profesor Claudio González. Muy bien. Estupendo los conceptos que por supuesto comparto plenamente, ¿no? Reconexión, ¿no? Y rehumanización. Resuenan profundamente. Y para terminar, Mauricio Carrasco, profesor Siley. ¿Ya? Gracias, don Carlos. Muy buenas tardes, profesor Siley, y a todos los profesores presentes, y a todas las personas también. Bueno, yo quería hacer más que todo un paréntesis de la conversación, pero tiene que ver mucho con nuestro propósito de vida. Creo que el concepto ser uno mismo es tan simple, pero a la vez de esa simpleza, muchos de nosotros nos hemos olvidado un poco del valor y la fuerza de ser tú. También tomo las palabras de Ocho, que don Siley lo destacó recién. Y hay una frase tan pequeña, pero tan importante, que dice: acéptate como eres, suelta todos los deberías, no lleves ningún debería en tu corazón, y nunca, nunca ser alguien distinto, alguien diferente. Nadie espera que hagas algo que no te pertenece, y solo has de ser tú mismo. De esa manera la naturaleza sigue un curso perfecto. Eso quería destacar un poco como la sabiduría ancestral,
que es tan profunda y tan simple a la vez que muchos de nosotros no la hemos podido ver. Eso para todos ustedes, con mucho respeto, por supuesto. Estupendo aporte, muchas gracias, estupendo aporte. Muy Gracias, bien. Siley. Gracias. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, damos ya, profesor Siley, no tengo más palabras. Yo creo que usted sabe el agradecimiento que sentimos hacia usted y queremos despedir esta preciosa sesión que hemos tenido hoy. Agradecemos a los asistentes y los dejamos cordialmente invitados para este jueves 15 de julio a la segunda charla de este ciclo de conversaciones. Vamos a estar conversando con José Piedras y la estrategia de lo intangible, desde la oportunidad y la adaptación hacia el diseño. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias a ti, Marcela, por la invitación y a todos los profesores que me han honrado con escucharme. Y alumnos, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Siley, muy contento. Ahí yo dejé mi correo para cualquiera. Yo soy profesor investigador visitante en México para 6 universidades, pero ahora estoy muy vinculado a la UTEM, conozco a Marisol Durán y entonces quiero desarrollar la nueva ciencia desde Chile. Muy bien. Habrán espacios para encontrarnos de nuevo. Sí. Hasta luego, muchas gracias. Buenas noches, gracias a usted Buenas por su noches. asistencia. Gracias.